apuesta por una cultura de paz. Es cierto que hoy estamos en un contexto en que es más necesario que nunca renovar esa apuesta por una cultura de paz. Cuando desde el Consejo empezamos a preparar este evento, esta semana, quisimos profundizar en el contexto de militismo, de guerra, de violencia que estamos sufriendo de una manera cercana en este momento en Ucrania. Y enseguida nos dimos cuenta que nos apetecía hablar de la guerra, claro, pero sobre todo hablar de la paz, porque la apuesta era eso, apostamos por una cultura de paz. Y eso es lo que queríamos hacer durante esta semana. Partir de profundizar en lo que está ocurriendo en nuestro entorno, las consecuencias que está teniendo para muchas personas, este clima belicista, este clima de guerra, este clima de crispación, en muchos momentos política, y desde esa profundización buscar qué respuestas podemos dar. Hemos planificado, como siempre, 5 días de actividad y os comento muy rápido. Hoy, ahora presentaré a Hasi, se trata pues, de profundizar en lo que está ocurriendo. Ese flash, ese análisis de la realidad que nos llevará a su mano pues, a hacernos conscientes de cómo queremos apostar por una no violencia, por un antimilitarismo que justamente está un poco en contraste con lo que en la calle, en la prensa, en los medios estamos recibiendo, ese sistema belicista al que asistimos. El segundo día, con Fidel Espurúa, lo que haremos será tratar de poner esa visión desde lo franciscano, saber ese mensaje franciscano que aporta realmente en este momento actual a este contexto belicista en el que estamos. El tercer día, el miércoles, vamos a sumarnos al cine, vamos a ver una película juntos, una película dura, en tierra de nadie, donde podemos presenciar las consecuencias de la guerra. Las consecuencias no en las noticias de la tele, sino de 2 personas, una de cada bando, que se ven en la misma trinchera, teniendo que pasar muchas horas, muchos días afrontando esa realidad. Yo creo que el coloquio se nos enriquecerá, porque nos pondrá muy en contexto de la crudeza de esa realidad que tenemos instante, muy cercana en las noticias. Y el jueves lo que pretendemos es tratar de encontrar salidas, y esas salidas en el diálogo y la escucha, entendiendo que el diálogo y la escucha es el mejor medio que nos puede llevar a una resolución del conflicto. Y por eso ese día contaremos con Íñigo Retolaza, que es un especialista en este tipo de trabajo, ¿no? de facilitar el encuentro, de posibilitar el que nos enfrentamos, de enseñarnos de alguna manera a desarrollar esas actitudes básicas de escucha, de diálogo, que nos llevarán a resolver o intentar aportar soluciones tanto a ese clima bélico como a esas situaciones que tenemos también cercanas, ¿no? de controversia y de conflicto. El último día ya, el viernes, terminaremos como siempre celebrando para el LGBT y haremos una celebración de la paz, de la tolerancia, de la escucha, del diálogo, como las conclusiones que esperemos vayamos construyendo entre todos durante estos días. Sin más, ese es un panorama de la semana y os presento entonces ya para empezar rápidamente a Hasi Gómez Viñegra. Puedes presentarme sobre todo eso, como un antimilitarista, un activista, una persona, por lo que yo creo que también soy, siempre involucrado en los movimientos sociales, siempre cercano a las realidades de emprendimiento, de lucha de las personas en nuestra sociedad. Activista de la memoria histórica, internacionalista, bueno, y otras muchas más cosas que después de que le escuchemos durante esta conferencia nos iremos haciendo idea y hablaremos un poquito más. Sin más, vamos a estructurar un poquito los tiempos, como siempre nos interesa mucho dialogar. Entonces, con Hasi, ¿verdad?, tratábamos que él hable durante 3/4 de hora y después ya pasemos a dialogar. Y entonces pues, todo el mundo podrá decir sus preguntas, sus opiniones y contrastar pues, con el ponente. ¿Qué os parece? Así, te dejo la palabra.
palabra y le dejo pasar. Bueno, en primer lugar, dar muchísimas gracias a Alberto, a la comunidad franciscana también, por este espacio de diálogo y de confrontar con la realidad y de ir buscando temáticas que nos interpelan, que nos conmueven, que algunas veces nos dejan paralizados y perplejos, y buscando maneras de responder, ¿no? Muchas veces nos sentimos frente a la guerra, uno de los objetivos de la guerra, de hecho, y del militarismo es dejar a la sociedad civil y dejar a los individuos indefensos, asustados, perplejos, obligándonos además a asumir un discurso unívoco, dándonos mucho miedo a salirnos de alguna manera del discurso dominante, porque nos pueden señalar, nos podemos ver en soledad, ¿no? Entonces, de todas esas cosas me parece que es muy interesante tener la oportunidad de dialogar entre todas y todos en este foro, ¿no? Sobre todo sentirme muy agradecido, porque algunas veces las personas que estamos en el activismo de la no violencia y de la lucha contra las guerras, ahora mismo hablamos mucho de insumisión frente a las guerras, ¿no? No solo frente a la guerra que ahora mismo está asolando Europa, que la vivimos mucho más cerca, sino que cualquiera de los 50 conflictos que hay abiertos, ¿no? Y que muchas veces son conflictos olvidados, que no aparecen en las noticias, que son más inconvenientes, ¿no? En las portadas de los grandes medios, no abren titulares, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría es poner en común con todas vosotras y vosotros una perspectiva desde la no violencia, en la cual, frente a esa idea de que la guerra nos desborda y solo podemos ponernos firmes, obedecer o callar, pues poner otra visión y otras miradas, ¿no? Creo que también podemos desobedecer, que podemos hablar, que podemos dialogar, que la palabra ya es una auténtica barrera frente a la violencia, frente a la cultura del enemigo y de ver al otro y al diferente como algo hostil que nos genera peligro, y pensar en alternativas de defensa. Pensar, siempre nos han educado de manera unívoca en unas alternativas de defensa armadas, con ejércitos exteriores e interiores, ¿no? Con armas, con una escalada armamentística perpetua, y parece que no podemos defendernos de otras maneras, que no podemos crear otro tipo de estructuras basadas en el diálogo, en el respeto, en la diplomacia, en muchas otras maneras de relacionarnos entre las personas, las comunidades, los países, los pueblos, ¿no? Entonces, ¿dónde mejor que aquí, ¿no? En un espacio inspirado por Francisco de Asís, ¿no? Para hablar de paz y de cultura de la no violencia y de la palabra, ¿no? Y del respeto. Entonces, eso, sobre todo, sentir mucho agradecimiento. Luego quería, me parece que puedo coger este cacharro, ¿no? Y bajar, eso es. Sí. ¿Se me oye bien? Quería explicaros un poco este pequeño mandala de objetos que he puesto aquí, tangibles. Como nos vamos a basar en unas diapositivas, que es, al final siempre estamos alrededor de la cultura digital y de la imagen, y algunas veces con tantas imágenes no vemos y no tocamos. Entonces, me parecía importante traer algo analógico y tangible, ¿no? Y os lo presento un poquito, porque esto es, yo tengo bastante síndrome de Diógenes y siempre llevo a cuestas documentación tangible, ¿no? Libros,
revistas, folletos, porque bueno, yo me socialicé en una cultura donde lo tangible, donde los folletos, los trípticos, las revistas, los fanzines, pues eran importantes para poder entender el mundo, ¿no? Y para podernos expresar, porque además solo podíamos expresarnos en espacios alternativos porque nuestro discurso no entraba en los medios convencionales. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, podéis ver que hay un espacio para la memoria democrática o la memoria histórica. Desde luego, las personas que tomamos la decisión de no ir al servicio militar obligatorio y de cuestionarnos alternativas de defensa, en parte lo teníamos bastante fácil porque enfrente teníamos un ejército que no se había sanado después de muchos años de golpe de Estado, dictadura y falta de derechos humanos elementales, ¿no? Entonces, responder a eso realmente casi nos interpelaba, era un poco un imperativo ético, independientemente de todo lo que después comporta la no violencia y el antimilitarismo, como hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado, pues también, por ejemplo, aparece aquí no sé cómo llamarlo, no me gusta hablar de banderas porque no somos muy de banderas, pero bueno, pues un símbolo de un gueto refugiado, de bienvenidas a las refugiadas y los refugiados, desde el punto de vista de que las guerras que generamos, la violencia abierta que generamos en el espacio del vecino continente africano o en el Medio Oriente o en tantos lugares, lo que hacen es obligar a moverse a muchísima gente y a huir de la violencia, de la miseria, del hambre, de estados fallidos, de muchísimos elementos que va generando la cultura de la guerra, ¿no? Entonces, que haya respuesta de la sociedad civil buscando una bienvenida de ese diferente que se ve obligado a escapar de los conflictos, pues a mí la verdad es que me interpela y me hace estar un poquito con la antena puesta y intentar acercarme a ese tipo de movimientos y de organización, ¿no? He puesto también la estelada catalana porque me interpeló mucho el que amigas y amigos estuvieron alrededor de todo lo que fue el 1 de octubre, que aunque los medios de comunicación han hecho un relato unívoco, en el 1 de octubre bajaron bloques enteros de vecinas y vecinos, gente que no se sentía independentista y gente que se sentía independentista porque creían que un derecho civil inalienable era el derecho a decidir, que podían votar, podían ejercer el derecho a voto independientemente de que unos fueran, pues quisieran asociarse a un Estado y que otros quisieran emprender pues un proyecto independentista, ¿no? ¿Por qué lo he puesto? Porque a mí me sorprendió mucho y me conmovió mucho cuando algunas de las personas que hablaron de aquel proceso decían que les inspiraba mucho Chirinac, por ejemplo, que para nosotros era un referente en la inscripción, o que les inspiraba mucho Pepe Begunza, que para nosotros era un padrino, ahora lo veremos con las diapositivas, que era un amigo y un referente, o que les inspiraba mucho los sueños de lucha antimilitarista, ¿no? Por eso lo he traído aquí, ¿no? El MST, bueno, aquí he puesto un símbolo de Brasil, que yo he conocido a amigas y amigos del movimiento de los sin tierra de Brasil, que han ocupado, como sabéis, tierras de terratenientes o de multinacionales buscando el derecho elemental a acceder a comida culturalmente adecuada para sus familias y para sus comunidades, ¿no? Y entonces, en el MST, una de las acciones directas no violentas era ocupar espacio para sembrar y alimentar a las comunidades, ¿no? Es un símbolo de la línea de mujeres del MST. Una de las compañeras que estuvieron aquí contándonos cómo trabajaban se encontró con que ganaba Bolsonaro en Brasil y yo me acuerdo de vivir con ella como
No me enredo más. Lo último también decir que, por ejemplo, hay un cuaderno de apuntes donde estaba lo que luego os explicaré, que es el momento de mi plan, ¿no? Cuando estamos organizando la presentación de Insumisión, en concreto la mía, la personal. Entonces, la mitad del cuaderno es sobre cuestiones de las comunidades de base de la Chandrea. Entonces, estamos trabajando el proyecto personal. Y claro, parte de mi proyecto personal era que me iba a ir a Rajas Palas con compañeros de lucha antimilitarista y a trabajar en la desobediencia civil también dentro de la cárcel. Dentro de este, o sea, dejo ya este rollo de explicar este asunto de cosas tangibles. He puesto también publicidad abierta de armas. Esto es de la empresa Santa Bárbara. Se anuncian las armas como si fueran donuts. Ahora es mucho más cañera la publicidad, porque ahora es audiovisual y, bueno, la ponen mucho más sexy, ¿no? La publicidad de armamento pesado, armamento ofensivo y tal. Y esto apareció en una revista que había de comunidades de jóvenes y se llama La Lista Negra de Fabricantes de Juguetes. La educación para la paz también es un trabajo muy importante en el ámbito antimilitarista y no violento, ¿no? Y se trataba de hablar de las empresas de juguetes que trabajaban juguetes claramente sexistas y muchas veces belicistas, ¿no? Conectados con la cultura de la guerra. Y voy a leer un poema que seguro que conocéis más de la mitad del auditorio, pero yo creo que nos pone en clima, ¿no? Bueno, no es un poema, es un texto, digamos, prosa poética de Eduardo Galeano, ¿no? Que gracias al Foro Boboa pues lo pudimos sentir y escuchar en Iruña, ¿no? No recuerdo, hace como 15 años o así. Los nadie sueñan las porras con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo en la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. A mí me pone los pelos de punta este texto. Me pone los pelos de punta y me pone un poco en clima para hablar de lo que hemos venido a dialogar, ¿no? Ya habéis visto que, bueno, he titulado las diapositivas no en nuestro nombre, paremos las guerras, pero ¿cómo? Y la guerra empieza aquí. Veréis cómo bastantes de las diapositivas que pongo sobre la guerra de Ucrania reflejan el lado donde nosotros estamos involucrados o nos han involucrado, es decir, el lado
bueno, pues lo que se le viene a llamar el bloque de la OTAN o el bloque occidental, o llamémoslo como queramos, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes medios de comunicación, sobre todo, nos venden la idea de que los otros son muy malos, que son los únicos responsables y que nosotros somos estupendos y nos levantamos todos los días ya duchados, no tenemos que ir ni a la ducha, ¿no? Somos estupendos. Entonces, sí que me parece que es interesante, eso es, que tenemos, así ¿no? Sí, me parece que es interesante que tenemos que aprender a cuestionar el lado donde nosotros nos estamos involucrados o donde nos han arrastrado, digamos. Está muy claro que si estamos hablando de la invasión de Ucrania, hay una responsabilidad clarísima desde el punto de vista de la Rusia de Putin y hay un belicismo terrible y la guerra es violentísima, pero veréis como bastantes de las diapositivas recogen el bloque donde nosotros estamos empotrados, digamos, ¿no? Porque me parece que es lo que tenemos también que aprender a cuestionar. Aquí recojo una frase impagable de octubre pasado de Borrell, ¿no? Él decía que Europa es un jardín, que fuera está la jungla, que en Europa vivimos estupendamente y que tenemos que tener cuidado porque si no se nos mete la jungla en el jardín y nos fastidia, ¿no? Entonces, con esa frase tan naif se justifica pues, que estemos rearmándonos, que hay un montón de países ahora mismo que tradicionalmente permanecían neutrales, que se vuelven a meter pues, en unas lógicas belicistas tremendas, ¿no? Japón. Que no me gusta lo que digo. ¿Perdón? Que soy de Barcelona. Sí. Y no me gusta nada lo que digo. Claro, tremendo. Tremendo. Sí. Entonces, traigo esta frase por eso, porque me parece que precisamente resume muy bien cómo generamos la cultura del enemigo, la cultura del otro, para cosificarlo y para poder destruirlo, para poder después, bueno, pues entrar en una cultura de guerra y de guerra, ¿no? Aquí pongo, bueno, pues esto es un tuit, de un personaje que igual probablemente para vosotros pues no es relevante, pero me parece que la reflexión es interesante, ¿no? Bueno, pues dice, se habla muchas veces desde el bloque occidental, se habla del mundo libre, ¿no? Esto viene mucho del ámbito norteamericano sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para ser el mundo libre, ¿no? Pues Japón puede comprar petróleo ruso, Estados Unidos vender armas a Marruecos, o Europa, Arabia Saudí, porque a partir de que estás en el mundo libre, anchas Castilla, ¿no? Estas letras bailonas, no sé si os sonan a vosotros y a vosotros, pero bueno, estas letras bailonas tan naifs, hechas de recortes de titulares de prensa, pues son la palabra que definió una de las luchas contra las guerras y frente al servicio militar obligatorio, bueno, más notables que ha habido en esta tierra y en todo el Estado, y hubo muchísimas discusiones para encontrar ya este concepto, ¿no? Por ejemplo, en el mundo anglosajón no se utiliza la palabra insumisión. Esto fue, bueno, pues fruto, como en aquellos años, de sesudos debates de muchísimas horas para ver cómo conceptualizábamos aquello de ponernos enfrente no solo de la mili obligatoria, sino ponernos enfrente de la cultura de la guerra, ¿no? Y bueno, y esta fue la palabra que parimos entre todas y entre todos en aquellos años, ¿no? Esto también apareció bastante en pegatinas y en carteles. Es un grito de guerra, es con un personaje de los que aparece en la Guernica de Picasso, ¿no? Y pues un grito de paz, perdón, sí. Con uno de los personajes que aparece en la Guernica de Picasso, que realmente, bueno, pues al final muchas veces este tipo de imágenes nos interpelan y nos construyen, ¿no? Bueno, y el humor en la lucha antimilitarista, en
en los colectivos que hemos trabajado y seguimos trabajando frente a las guerras, el hecho de la guerra, del armamentismo, grupos de hombres saliendo a cazar a otras personas, ¿no? Es tan tremendo, es tan paralizante, que muchas veces la mejor herramienta para trabajar esta realidad es el humor. Sentirnos libres de expresarnos, sentirnos vivos y salir a la calle sin complejos, con una sonrisa, con un disfraz, frente a algo que normalmente te paraliza, ¿no? Que es un tanque, que es un avión, que es un conflicto abierto. Entonces siempre hemos trabajado muchísimo alrededor del humor. Bueno, aquí veis otra imagen, ¿no? de Mortadelo, pues eso, en este caso de ruso, ¿no? Y esto me parece interesante también para abrir. Muchos tenemos en el imaginario colectivo a Gila, ¿no? ¿Cómo juzgamos algunas veces los hechos, la realidad, ¿no? Aquí Gila está en Ifni, en un momento en el que todavía había territorios que luego los fue perdiendo el Estado español, pero en una zona de Marruecos donde había un conflicto abierto, y bajó con Carmen Sevilla y hicieron su humor, y parte de su humor, como sabéis, era un humor, digamos, sanador, en el sentido de que se reía del propio absurdo de la guerra, ¿no? En este caso, frente a militares que estaban en el ajo. Gila ha sido un poco imaginario contra las guerras en gran parte. Por lo menos todos nos acordamos, ¿no? De cuando llama y dice, bueno, mi general, que se me han acabado las balas y tal, ¿no? Y estas cosas, este humor del absurdo tan interesante. Y eso, bueno, pues era en el tardofranquismo, en el 57-58, bueno. Y como veis, al lado aparece un monumento de memoria histórica que está en el collado están subiendo desde Irurita hacia el collado de Urquiaga, subiendo desde Irurita en una carreterita, alrededor del Morro del Fraile está ese monumento, porque lo construyeron presos que estaban en batallones de soldados trabajadores, están como trabajo forzado, ¿no? A las 12 horas de poner aquel monumento, en el que nuestra familia pues tiene algo que ver, porque tenemos una empresa de comunicación y hicimos toda la comunicación del evento y las gráficas que había allá y tal. Bueno, pues a las pocas horas lo habían vandalizado y había pinturas de Falange Bastán y tal, y, bueno, y se habían roto varias partes del monumento, ¿no? Bueno, pues la cultura de la violencia y del odio al otro pues está muy patente, ¿no? Y es todo un trabajo de construir eso y pensar que la memoria democrática es también un trabajo contra las guerras y que no es nada sexy, creo yo, en el siglo XXI seguir vandalizando monumentos de memoria democrática, ¿no? Bueno, este es un texto de Jonathan Martínez, que me parece que es interesante, ¿no? Dice, vaya lío lo que hemos expresado al principio, ¿no? Los repartidores de compasión discriminan por latitudes, no hay un debate sobre el envío de armas al Sáhara Occidental, porque se las enviamos directamente a Marruecos, o no hay un debate sobre el envío de armas al Yemen, porque se las enviamos directamente a Arabia Saudí, o no hay un debate sobre el envío de armas a Palestina, porque se las enviamos a Israel, ¿no? El Estado español, luego lo veremos más en detalle, mínimo es la séptima potencia en fabricación y exportación de armas, aunque probablemente ahora mismo hayamos subido en el ranking. Antes me lo comentaba Juan Carlos y creo que ha subido un 30%, ¿no? La exportación del 22, en el año 22, en medio de la guerra de Ucrania,
Desde luego hay empresas que hacen iguales beneficios y no solo es Iberdrola, un 10%, un 30% de crecimiento de exportación. Lo que pasa es que no se sabe. Eso es. Eso no se sabe. Porque dijimos que llevaríamos ropa y alimentos. Y ahora nos han metido armas. Eso es. Y sin preguntarnos. Eso es. Bueno, está la creación del estado de opinión. A lo largo del 22, con tanto machaque mediático, hace muy poquito salían encuestas sobre la opinión de la sociedad en distintas comunidades autónomas sobre la idea de seguir enviando armas a Ucrania, y aparentemente en todas las comunidades autónomas, salvo que casi siempre hace excepción la comunidad autónoma vasca, Navarra y Cataluña, siempre cambia mucho el porcentaje en este tipo de materias, independientemente del machaque mediático, pero un porcentaje nada desdeñable, o sea, más del 50%, más del 60%, más del 70% en algunas comunidades autónomas está por la escalada bélica, ¿no? Esa frase de Hannah Arendt, yo creo que es formidable, ¿no? Si aceptamos que los árabes son nuestros enemigos, solo los imbéciles preferirán la verdad y la negociación a la propaganda y las ametralladoras. Bueno, suena muy fuerte la idea de solo los imbéciles, pero claro, cuando tú creas un estado de opinión, salirte de él es súper complicado. Quiero decir, en el trabajo, en la familia, frente a tu propio espejo, es muy difícil salirte de un estado de opinión construida, ¿no? La construcción del consenso, ¿no? A martillazos todos los días, el mismo mensaje. Pues claro, si aceptamos la idea de que todo lo ruso, por ejemplo, pues es el enemigo, pues se acaban, como luego veremos, quemando libros de Dostoyevsky, ¿no? Esta idea me parece formidable porque nos llega, o sea, la realidad supera la ficción, y esto es Gila, ¿no? Ahora mismo el método de fabricación de armamento en Europa y en Estados Unidos es just on time, ¿no? Se dice en las cadenas de suministro y de stock y tal, que se fabrica justo lo que se necesita a tiempo, ¿no? De un día para otro. Y entonces, claro, cuando hay una guerra abierta muy potente como la que es ahora mismo que se está librando en Ucrania, pues se quedan sin balas. Están en las trincheras, sin obuses, sin balas, unos y otros, ¿no? Porque digamos, la crematística, la pila de fuego del armamentismo es insaciable. Entonces hacen falta nuevas armas pesadas y nuevas municiones, ¿no? Entonces, Stoltenberg, que es el responsable de la OTAN, advertía que, bueno, pues que hay que poner, digamos, toda la industria al servicio de esta especie de frontera con una hipotética, incluso tercera guerra mundial, ¿no? Todo el mundo a fabricar balas. Esto es que quería hacer una dedicatoria a luchas que inspiran contra las violencias y contra las guerras, ¿no? Esto es, no sé si conocéis el caso del campamento de paz de las mujeres de Brigham Young. Estas mujeres estuvieron alrededor de silos de misiles en el Reino Unido y llegaron a movilizar a más de 15.000 personas alrededor de aquella pelea que empezaron ellas, en las que llegaban, cortaban con cizallas, cortaban las vallas del silo y tal. Lo que querían hacer, bueno, simbólicamente ellas querían paralizar la tenencia de esos misiles ofensivos y el hacer un cuestionamiento social, ¿no? Esto fue entre el año, sobre todo fue en los años 80, pero después es una lucha que ha inspirado mucho y se ha pensado mucho sobre la idea de Brigham Young. Ellos, el lema más potente que tenían en aquel momento era abraza la base. Entonces rodeaban la base militar, que estaba vigiladísima, porque les corrían a palos. Entonces hacían oleadas y abrazaban muchas personas la base militar. Quería traer a la memoria también a Dmitry Petrov y a su chica, porque
bueno, pues es un desertor ruso que de los pocos que tenemos noticia, porque de la gran mayoría no nos llega información detallada, ¿no? Pero a este pues lo matan, ¿no? Él se va de filas y lo capturan y lo matan. Quería traer también a otro perfil. Esto es un defensor de la naturaleza, le apodan Tortuguita, se llama Manuel, y en un bosque de la ciudad de Atlanta, de Estados Unidos, donde quieren hacer instalaciones de tipo securitario, pues cuarteles y tal, estaban bastantes defensores de la naturaleza intentando defender el bosque, ¿no? Pues, intentando que se cuestionara, que hubiera debate sobre eso y que el bosque que no lo arrasara. Y bueno, y lo arrasaron a él, ¿no? Le matan a Manuel en una de las desarrollos. Vitali Alexenko, este es un desertor. Nosotros, nuestros sumisos, uno de los trabajos que hacemos de pedagogía frente a las guerras es intentar dar una acogida y una visibilidad de la deserción. O sea, no tomar un uniforme en tiempo de paz y dejar las armas en tiempo de guerra también, ¿no? Pensamos que es igual que la objeción de conciencia en tiempo de paz, pues la deserción es un derecho civil. A Vitali pues tiene por delante un proceso muy potente porque está bastante en el leño, pero puede dar procesamientos de 6 años y más de cárcel, no cárcel. Ina Robles, este es vecino, está más cerca, es un bombero de Vizcaya, y pues en un momento se encontró con que lo llaman a cubrir un cargamento de bombas, de buses y otros elementos de guerra en el puerto de Bilbao, con destino a Yemen, a Arabia Saudí, para la guerra de Yemen. Y ese es un gran barco de una especie de marca blanca, pero que está constatado que iba a Arabia Saudí y que cargaba en varios puertos de Europa, uno de ellos el puerto de Bilbao. Ina Robles se negó a participar en aquello como bombero. Me parecía que no era de recibo colaborar con cargamento de armas, y pues le abrieron un expediente, le prohibían hablar en medios de comunicación, tuvo un proceso bastante fuerte en el que perdió salud, aunque se mantuvo en sus 13, y ha colaborado mucho con un colectivo que ha trabajado muy bien con la idea de la guerra empieza aquí, ¿no? Es una de las ideas fuertes que me gustaría que dialoguemos, ¿no? La guerra empieza aquí, o sea, nosotras y nosotros, vía impuestos, infraestructura de complejo militar industrial, vía pensamiento belicista, pues tenemos mucho que ver con las guerras, ¿no? Con las visibles y con las invisibles. Como veis, Ina ya hace bastantes meses hablaba de que el Estado español había exportado a Arabia Saudí 12.000 toneladas de bombas y el arrasamiento de la Guernica fueron 30 toneladas, para que tengamos magnitudes, ¿no? En el momento que Ina estaba haciendo su desobediencia, ya iban 12.000 toneladas exportadas a Arabia Saudí para la guerra de Yemen. Y esto, me gustaría poner un poquito en antecedentes con 4 brochazos lo que fueron las magnitudes de la lucha antimilitarista, porque me parece que es un poco desconocido por parte de la gente que no estuvo en el ajo, ¿no? En el meollo. Por un lado, antes de la primera insumisión política, o de la primera experiencia política organizada que pudo en aquel momento simbolizar Pepe Bergunza, de origen navarro, por cierto, muy amigo, que vive en Caldas de Montbui, y hasta ese momento había muchísimos decenas de testigos de Jehová encarcelados por no coger las armas. Ellos hacían una objeción totalmente, espiritual, o sea, era un trabajo personal, y parte de su desobediencia era no hacerlo público. Ellos no querían politizar su gesto,
para ellos era un trabajo personal. Pepe, de hecho, estaba con compañeros testigos de Jehová y alucinaban con que él pues, quisiera vincularse con movimientos antimilitaristas europeos y organizar una protesta también en la calle, ¿no? Politizar la desobediencia frente a las cargas. Ellos fueron decenas y decenas antes de los primeros objetos de conciencia, pasaron por la cárcel, pero como un trabajo personal, digamos, ¿no? Para que os hagáis una idea, los objetos de conciencia, que algunos de ellos tienen una dimensión muy espiritualista, en la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido, tuvieron una persecución muy fuerte y muchos años de cárcel, pero luego varios de ellos, por ejemplo, estuvieron en la Cámara Alta, o sea, fueron nombrados Ser y fueron senadores, digamos, lo que sería el equivalente aquí a los senadores en el Reino Unido. Se reconoció socialmente su trabajo muchos años después, claro, mientras tanto les dieron candela, ¿no? En el 71 llega Pepe, pasa por 10 cárceles y varios calabozos, estuvo más de 4 años preso, pero claro, el momento en el que Pepe deja el uniforme y el fusil, en pleno franquismo, imaginaros, no se sabía la magnitud de la represión que podía afrontar. Podía haber estado muchos más años en la cárcel o haber recibido un castigo mucho peor, ¿no? Lo mandaron a un batallón disciplinario en el Sáhara, le hicieron perrerías y todas las mañanas le daban el uniforme, se lo llevaban a la celda y le decían, no, a ver, baja los humos, ponte el uniforme, era un mal ejemplo, ¿no? Les daba mucho miedo, aunque fuera el pleno franquismo, que hundiera el ejemplo de Pepe Beunza y que hubiera más gente que no quisiera ponerse el uniforme y no seguir la disciplina militar. Entonces todos los días en el uniforme y decían, sal al patio, desfila, que entonces eran cárceles militares, torres, se solía llamar, ¿no? Y deja esta cabezonada que tienes y tal. Y bueno, yo todos los días, pues de eso decía todos los días, muy conscientemente decía que no me voy a poner el uniforme, porque, bueno, pues por objeción de conciencia y tal. Si veis después aparece que en el 76, unos poquitos años después, había 285 objetores en el 76. Parece una cifra muy modesta, pero en medio había habido incluso marchas europeas a las cárceles donde estaba Pepe. Algunas de ellas les pararon en el Pirineo y les molieron a palos y no pudieron pasar, pero venían desde Ginebra gente de distintos países pidiendo la liberación de los objetores de conciencia en el franquismo. En el 79 nace el movimiento de objeción de conciencia y en los 80 Catitza, o los colectivos Militaka en otras comunidades autónomas, y en el 83 llega el proyecto de ley de objeción de conciencia. Es la primera vez que una demanda que había en los colectivos de objeción de conciencia es que hubiera un estatuto legal de la objeción de conciencia. Poco después, lo que ocurre es que hasta 15.000 jóvenes habían a hacer objeción colectiva en el 85 y llega un momento en que se desborda la cosa, porque tenían un montón de objetores, todavía no tenían articulada la prestación social sustitutoria, se llega un poco después. En el 90, bueno, en el 89 llegan las primeras presentaciones colectivas de insumisos, en el 90 ya había 2.450 insumisos y creciendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un momento dado la represión frente a los objetos de conciencia y los insumisos es totalmente selectiva. No podían meter a 20.000 personas en la cárcel de golpe, entonces de manera selectiva iban encarcelando a gente al principio en cárceles militares. E incluso las penas al principio no estaban sentadas claramente la duración de la condena y las penas también eran muy arbitrarias, ¿no? Pues una persona estaba 5 meses en la cárcel y otra persona no sabía muy bien qué hacer con nosotros, ¿no? En el 92 había 35.732 objetos de conciencia, en el 96 93.296, bueno, ya veis que son cifras muy grandes, trata de 100.000 casi objetos de conciencia. Entonces, había
ponerse un uniforme y empuñar un fusil, ¿no? Aquí, no os leo todo este rollo, pero sí me parece que es importante ver que el antimilitarismo es un planteamiento de lucha revolucionaria. Ahí hubo como que es natural en este tipo de procesos, una especie de doble vía. Había gente que quería mantener el trabajo alrededor de la objeción de conciencia y le valía con que institucionalmente estuviera reconocida, y algunos y algunas pensábamos que aquello formaba parte del mismo sistema punitivo, ¿no? Una persona, cuando llega a articularse la prestación social sustitutoria, una persona que hacía la prestación social sustitutoria, la objeción de conciencia, estaba más tiempo haciendo el servicio civil que la gente que hacía la mili. Sigue teniendo un componente disuasorio y punitivo. Por eso nosotros consideramos que era importante seguir con eso. Esto es un dato muy potente. El 74% de los españoles, ese mismo volumen que ahora mismo apoya que se rearme la guerra, se manifestaba contraria al encarcelamiento de insumisos. Tenemos que pensar que fueron años justo después también de lo que fue de la OTAN y tal. O sea, fueron años en los que hubo un debate antimilitarista muy interesante, muy transversal, y la gente no estaba conforme con que se penara con cárcel el hecho de la insumisión. El calado que logran las movilizaciones, desde luego aquí se palpaba. En la calle había movilizaciones constantes, había muchos grupos de apoyo en los pueblos y en los barrios. Y esto es un dato interesante. En el 87 hubo una amnistía a 22.000 locutores reconocidos. Era una manera de quitarse de encima de golpe a mucha gente que estaba en una actitud de desobediencia frente al hecho militar, y evitar el llenar las cárceles de golpe, o también desactivar un poco todos los grupos que había de movilización, reflexión contra las guerras y frente al servicio militar obligatorio. Fue una manera de desmovilizar de golpe a miles de personas, ¿no? Ya no, de alguna manera, ya no era su problema, entre comillas. Muchos siguieron con nosotros ayudándonos, ¿no? También ocurría que al principio no había plazas suficientes para la prestación social sustitutoria, ¿no? Claro, de golpe, acordaros que comentábamos antes que llegaba a rayar los 100.000 objetores, y era muy difícil darles a todos, si recordáis, bueno, pues se les daban puestos del tipo limpiando bosques, o había de todo. Era muy variopinta. Los ayuntamientos mismos daban puestos a los objetores de conciencia dentro del contexto de la prestación social sustitutoria, con todas las escalas administrativas, ¿no? Pero era un lío, ¿no? Rafa Hamiz, al final, en el último párrafo, si veis, hablaba, ¿se me ha ido? Rafa Hamiz contabilizaba 20.000 insumisos hasta el 2001. Hay otros estudios que hablan de 14.000 solo en Cataluña. Veis que las cifras son muy discutidas, porque había unas figuras de insumisión que se llama de insumisión total, que pues no iban a los juicios, se les culpaba en rebeldía, y hay muy poca documentación, por ejemplo, sobre los insumisos totales. Entonces, con las extrapolaciones, hay quienes hablan de 14.000 solo en Cataluña y elevan la cifra hasta 50.000 en todo el Estado. En Navarra, ya veréis ahora cómo el caso de Navarra es muy particular, porque porcentualmente es el más notable no del Estado, sino en aquellos años a nivel internacional. El acusado no objeta al cumplimiento del servicio militar obligatorio, sino la existencia misma de dicho servicio. Porque es como esto, porque es una sentencia muy interesante que habla de cómo las sentencias de los jueces y las juezas en el Estado fueron muy diferentes. En Navarra, por ejemplo, se condenaba por sistema, y de hecho se ponían bien en riesgo los jueces
jueces, porque todos en nuestros juicios soltábamos nuestro speech, les hablábamos de de nuestro pensamiento antimilitarista, les hablábamos de cómo trabajamos en colectivo. Claro, lo habían oído miles de veces, hubo 3.000 inscritos en Navarra, ¿no? Imaginaos, se tenían que tragar decenas de juicios al día. Estaban hartos de oírnos porque la condena estaba dictada de antemano, ¿no? Muchas veces llevábamos peritos judiciales, gente que venía de Europa, de todo el Estado, a defendernos, a explicar que ellos también habían estado con nosotros, habían hecho un debate de ideas, que estaban en la misma línea. Muchas veces ya ni siquiera tenían que escuchar los jueces a los peritos. Pero os traigo esta sentencia para que veáis un ejemplo de cómo en este caso, por ejemplo, es un insumiso a la mili y también a la prestación social sustitutoria, pero en este caso hay absolución. Navarra, por contra, eran condenas por sistema. Este dato también es muy interesante. Para que veáis, en el 90-91, el 52% de los 1.383 declarados insumisos proceden del País Vasco y Navarra. Navarra aportaba el 7,52% de los mozos en edad de merecer, a los que les llamaban para la mili obligatoria, solo el 7,52%, pero sin embargo estaba en torno al 40% de los insumisos. En el 91, Pachi Lorné va a una torre militar 18 meses. Pachi trabajaba en la mina de Potasas. Permitidme que beba un poco de agua. ¿Cómo vamos a tiempo? 15. 5. Madre mía, bien. Perdonad, voy disparado. Pachi trabajaba en la mina de Potasas. Van a buscarlo a la Guardia Civil a la mina y dice, bueno, que salga Pachi. Los encargados de la mina le dijeron, bajéis a buscarlo. Entonces tuve que esperar las 8 horas del turno o lo que fuera hasta que salió y lo llevaron detenido y fue en ese momento Pachi a torre militar. Más adelante lleva la renuncia solidaria de condicional en el 92, que es que en un corte arbitrario a unos compañeros los condenaban a 1 año y entonces no tenían por qué entrar a la cárcel. Pero entonces nosotros decíamos o todos o ninguno, entonces muchos compañeros renunciaban formalmente a la libertad condicional y entraban con nosotros en la cárcel, con los que estábamos condenados a 2 años, 4 meses y 1 día. Fue una de tantas maneras de dividir al colectivo, ¿no? Se iban generando condenas arbitrarias. Bueno, en el 93 trabajábamos en clave de lucha anticarcelaria. Dentro de la cárcel, la praxis que teníamos de desobediencia y el pensamiento de no violencia activa lo trabajábamos también dentro de la cárcel. Si había habido malos tratos o había habido cualquier cuestión, trabajábamos en asamblea, aunque estaba prohibido reunirse como colectivo, pero nos reuníamos pese que nos castigaban. Yo estuve, creo recordar, 70 fines de semana castigado por este tipo de cosas, por organizar una asamblea, reunirte y reflexionar y pensar líneas de acción, ¿no? En el 93, por ejemplo, se inician huelgas de hambre en vísperas de San Fermines. Un poco después la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento se posicionaba en contra del encarcelamiento, pero era un posicionamiento totalmente, simbólico, porque los seguían metiendo como churros a los insumisos de Navarra. Y bueno, en torno a de los 3.000 juzgados, unos 600 estuvimos encarcelados y de ellos 120 de plante. El plante consistía en que con Veloc nos daba a la semana o 2 semanas automáticamente el 3er grado, de manera que podías salir a trabajar o a estudiar o a ver a tu novia o amigos, y era una manera de invisibilizar el trabajo que estábamos haciendo. Quiero decir, si nos condenaban, que nos condenaran con todas las consecuencias, o si no, que se cuestionara el encarcelamiento de objetores de conciencia, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era, en un momento dado, cuando estábamos en 3er grado, nos presentábamos colectivamente, como esta presentación que hubo en la parroquia de San Cristóbal, en la Chantea, de 33 insumisos, que fue el primer plante en
todo el estado, y de los 44 que se plantaban en el estado, para que veáis las magnitudes navarras, de 44 en todo el estado, 33 en Navarra. Bueno, estos otros también son interesantes para que veáis. Total del estado en segundo grado, 59, 23 en Navarra. Esto es en el 96, un corte arbitrario que he elegido, Y de los 244 que había en tercer grado, 104 en Navarra, el 42%. O sea, en Navarra realmente estaba el grado más grande de regresión, pero en lugar de echarse para atrás los compañeros, pues lo que se hacía era, se consolidaba más el trabajo colectivo y solidario y se tomaban opciones más radicales en cuanto a afrontar pues, muchos años de cárcel. Entre los 600 presos que estuvimos en la cárcel de Iruña, pues podéis sumar pues eso, más de 1000 años de cárcel, desde luego, ¿no? Si no son 2000, ¿no? Esto quería traerlo también porque muchas veces romantizamos el momento en el que estuvimos los insumisos en la cárcel porque estábamos muy a tope y con mucho pulso social en la calle, manifestaciones, mucha expresión pública. Los medios de comunicación realmente trataron muy bien la insumisión, sorprendentemente. Había muchas fotos de nuestras acciones, de las movilizaciones. Salíamos en la tele, digamos, con una lectura bastante positiva, pero por ejemplo es bastante desconocido que, por ejemplo, aquí en Navarra, pues una Isala Nueva está en el tercer grado y antes de volver a la noche al tercer grado, pues se echó por la ventana de su casa, ¿no? Y tiene una plaza ahora mismo en la Chantrea, ¿no? Dedicada porque el barrio de la Chantrea se movilizó para que tuviera una plaza UNAI. Enrique Muro, por ejemplo, pues empezó a convulsionar en la cárcel de Torrero y salió muertico de la cárcel, ¿no? No se le atendió a tiempo y tuvo un compañero insumiso que murió en la cárcel, ¿no? Tuvo una especie de proceso tipo a epilepsia o algo parecido y bueno, pues no se le atendió a tiempo y falleció. Virginia Manello, por ejemplo, estaba era una acción antimilitarista frente a la cárcel de Topás y un blindado militar pues la atropelló, aceleró frente a un grupo de manifestantes así y falleció también. Esta chica es de Pamplona y me agradó a su familia, lo con mucha discreción pues por el pudor de la situación y del momento, pero también es así, ¿no? Entonces bueno, también por ejemplo a Chimado y Arena, un compañero insumiso, cuando fueron a detenerlo le dispararon en la espalda, él denunció el disparo y entonces la policía, la Guardia Civil le denunciaron a él, ¿no? Le dispararon cuando lo detenían un insumiso, ¿no? Y bueno, yo estuve en la presentación, por ejemplo, de Chicharro, de otro insumiso de Sacana, y o sea, había una tarta, aparecieron unos policías secretas, la tarta acabó en el coche de la policía, bueno, claro, porque aceleró y la gente se asustó mucho, y también hubo disparos de juego real, recogimos los casquillos de las balas, ¿no? Eso fue en la puerta de la cárcel, en la antigua cárcel de Pamplona. Bueno, esto por decir que muchas veces romantizamos, pero que, claro, también tiene un coste entrar en la cárcel y, lógicamente, hubo gente que lo pasó mal, aunque la mayoría lo vivimos como un gimnasio de resistencia y de aprendizaje y de desobediencia. Y bueno, respecto al tema que no me da tiempo más que un brochazo rápido con el tema de la guerra, pues me gustaría una reflexión, ¿no? Cómo nos cuentan o cómo nos construyen el relato de la guerra, ¿no? Tenemos en la memoria la cuestión de la matanza de May Day, porque fue un premio Pulitzer el que bueno, pues reveló cómo se mataba a civiles para hacerle daño al Vietcong. De hecho, hay una frase que utilizaban los marines, entre los mandos de los marines entonces, que decían: si está muerto y es vietnamita, entonces era Vietcong, ¿no? Aquí veis cómo hay unas
mujeres que se están abrazando. Esto es justo antes, estas fotos son del premio Pulitzer, este que os estoy contando. Se están haciendo justo antes de que mataran a unos centenares de campesinos, ¿no? Y este premio Pulitzer no es otro que Seymour Hersh, al que le han caído un montón de collejas por hablar de que según sus fuentes anónimas, como es muy habitual en el periodismo porque no puede revelar las fuentes y más cuando se juega tanto, según sus fuentes, el gasoducto Nord Stream que se voló el otoño pasado, pues detrás está la inteligencia de Noruega, la inteligencia de Estados Unidos y tal, y formaba parte de desabastecer del gas ruso a Europa y poner la geoestrategia de la guerra en otro momento, ¿no? Es el mismo que reveló la matanza de Mailey, pues muchos años después ya es el que nos ha contado otro episodio y otra visión de cómo se está jugando esta guerra, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que si os acordáis hay un periodista que se llama Pablo González que está preso desde el principio de la guerra y claramente apresar a un periodista es lanzar una visión para grandes al resto de periodistas desde el punto de vista de o cuentas la guerra y los distintos eventos y los distintos enfoques como nos interesa a nuestro bloque o mejor permanece callado o te puede pasar como a Pablo, ¿no? Que lleva preso en Polonia desde el principio de la guerra, ¿no? La primera y última es la verdad, ¿no? Y bueno, otra pincelada, si me permite Alberto, esto es una tableta de chocolate. Es una tableta de chocolate que se vende en Ucrania, que dice muerte a Alyosha. Alyosha es un niño muy pequeño, de unos 9 años o así, que todos los días cuando pasan las tropas rusas, en este caso por la zona de Donetsk o Lugansk, pues el niño saluda, ¿no? Entonces se convierte como en un símbolo en un momento de la guerra y entonces, pues, en fin, es que se hacen barbaridades, ¿no? Como sacar un chocolate, porque como le daban chocolate al chiquillo o algo así, pues sacan un chocolate comercial que se llama Muerte a Alyosha. Pues la primera víctima es la verdad, la segunda víctima es la compasión, ¿no? Y la razón, ¿no? O sea, este es en general, es Mary Darlington Butler. Este hombre fue el militar en Estados Unidos más condecorado y este hombre después vamos, al final de su carrera militar llega a decir una frase que me parece notabilísima, ¿no? Él dice que la diferencia que él había conocido el caso de Al Capone en Chicago y que él pensaba que a diferencia de Al Capone pues Al Capone tenía como pocos éxitos, ¿no? Porque él no había podido operar más que en 3 distritos de una ciudad y sin embargo los marines operaban por todos los continentes, al menos 3 en los años en los que estuvo él y lo que hizo fue trabajar según su propia experiencia, trabajar para las grandes bancas y fondos de inversión del momento, ¿no? Él se sentía muy traicionado porque creía que sobre todo su trabajo como militar había sido para arrasar países en nombre del dinero, ¿no? Y Chris Miller, este fue el secretario de defensa de Trump y dice algo que me parece también muy notable, ¿no? Dice: el complejo militar industrial de Estados Unidos es un monstruo de muchas cabezas sin frenos que detengan su maquinaria de guerra. Da igual Estados Unidos o da igual cualquier imperio o cualquier
Dice, hay medios políticos y empresarios que promueven que Estados Unidos entre en guerras en las que no debe estar, ¿no? Bueno, y para despedirme ahora mismo, ya me paso todas las diapos, que no hay manera. Y bueno, esto por ejemplo me parece muy interesante, lo de la guerra empieza aquí, ¿no? España es el exportador mundial de armas, ya veis que la evolución es creciente, la exportación de armas, los primeros serían Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia, con más cuota de mercado que el Estado español, pero seguidito enseguida va el Estado español, y esto sería un poco la foto que nos incumbe más. O sea, Tracasa tiene un proyecto ahora mismo que tiene que ver con la inteligencia militar. M. Torres, por ejemplo, que es una empresa que tuvo medalla de Navarra hace muy poco, el que fundó M. Torres, hace 2 años, tuvo una medalla de Navarra. Pues M. Torres, bueno, pues como vais a ver ahora, apoya armas altamente ofensivas. ITT Aero, que se haría en Zamburio, pero que está. Todas estas empresas, Torres, ITT, Señal, tienen presencia internacional, tienen oficinas por todo el mundo. Para que veáis, por ejemplo, Señal tiene 2.350 personas en plantilla, Torres al menos 400 en plantilla directa, luego hay muchas subcontratas, ¿no? Para casa ha recibido 3,28 millones de euros por el Fondo Europeo de Defensa y hay 11 unidades que están participando en el proyecto de inteligencia y vigilancia. M. Torres está en todos estos proyectos militares, al menos, ¿no? En el Airbus 400 militar, en el Eurofighter Typhoon, en Lockheed Martin F-35. Algunos de estos aviones son capaces de llevar pequeñas armas tácticas nucleares. Todo esto lo equipa M. Torres, no hace toda la máquina, siempre hace parte de, si veis esos puntitos, parte de la máquina, ¿no? Pero que son muchos componentes que son esenciales, ¿no? Esto es un Airbus A400. ¿Por qué lo pongo esta foto? Porque M. Torres ha podido equipar uno de estos Airbus, parte de un Airbus, y esta es una prueba en Alemania donde sueltan un dron, porque ahora mismo, como veis, la guerra con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, además, digamos, sin piloto, sin soldados, de manera ciega, por decirlo así, de manera mucho más remota todavía, pues se lanzan armas altamente ofensivas, ¿no? Y esto me parecía muy curioso. Hace muy poquito en Estrella Lizana se presentaba, suena muy sexy decir hub aeroespacial, ¿no? Pero un hub aeroespacial a nadie se le escapa que una gran parte va a tener un destino de doble uso, o sea, de uso ambiguo o directamente militar. Pues no me y ya está, pues, y me despido con estos dibujos del final. Bueno, esta es la dedicación en la parroquia de San Cristóbal de mis compañeros insumisos. Aquí estoy con los compañeros en el patio de la cárcel, que decíamos que el Código Penal nos deja en cueros porque comportaba la muerte civil. Durante muchos años no podíamos ejercer el derecho al aborto o ser líderes de nuestro pueblo, cuando muchos de los compañeros pensaban que venían de haber sido concejales de su pueblo y tal, y realmente pues ya no podían volver a ser concejales de su pueblo, ¿no? Esto es la detención de Jaime Ibala, que es un caso bastante potente. Era presidente del Consejo de la Juventud y lo detuvieron y lo torturaron en varias ocasiones, pero también fue detenido por insumisión. Esto es en el balcón del PSOE, Toñín, el de los guajarotes, ahora conocido como Tonino Carotonero, aquí en la puerta de la cárcel. Y esto es la lista de prisioneros de conciencia en el año 94, donde la gran mayoría eran del Estado español y fundamentalmente de Navarra. Pero estos eran todos presos de conciencia que había comprobados en el año 94 a nivel internacional. Algunos de ellos, por ejemplo, de Turquía, que, por ejemplo, uno de ellos, Osman Murat Turque, vino a visitarme a mí, que estaba en la cárcel, y luego pues le detuvieron y le torturaron, estuvo en la cárcel de Esmirna. Y esta es
para la comunicación de mi abogado Iñaki Suiza de que ya había sentencia firme y nada, a la cárcel. Entonces, eso, 2 años, 4 meses y un día, ¿no? Esta es la película Vivo de Cuba, 2 años, 4 meses y un día, donde 30 años después de nuestra lucha, pues decidimos contarlo, ¿no? Y bueno, pues es una película en la que si alguna de vosotras os queréis saber, donde contamos un poquito parte de la experiencia de la insumisión navarra, ¿no? Y esto, bueno, ya veis, ¿no? Pues, mamíferos bípedos cazando en grupo, ¿no? Esto es una carta que mandé a ilustradores del Estado español y también de algunos del ámbito europeo, pidiéndoles que mandaran para el juicio, para mi defensa, como apoyo, para las pruebas experienciales de apoyo social, para la sala de apoyo social, y entonces me enviaron, pues, por ejemplo, de Gran Bretaña, este es de Asisco, de Euskal Herria, este es desde Holanda, este es mi primico desde la Chantrea, Oroz, Forges, lo reconoceréis. Estos fueron viñetas dedicadas para el juicio, para mi juicio. Tenéis que ver la cara de la jueza Hortensia de Oro Pulido, que se llamaba Hortensia de Oro Pulido, la cara que puso cuando le entregábamos de pericial billetas, ¿no? No entendía nada. Estos locos de poca seriedad, ¿no? Y esto es un cómic que ya existía antes de mi juicio, de un ilustrador de Pamplona, en el que habla como una bomba de un megatón. Ahora mismo las bombas medias que posee Estados Unidos y el imperialismo ruso y tal, pero también Reino Unido, Francia, Israel, Pakistán, pues pueden tener 40 megatones normalmente. Esta tiene un solo megatón y aquí se ve cómo destroza mucho más que el perímetro de Pamplona. Sí, y esto, ya para despedirnos, con humor también, pues es una bomba inteligente que se resiste a que la empujen del avión, ¿no? Dice que no, que hay mujeres, hay niños, hay ancianos, animalitos, ¿no? Y le están empujando a la bomba inteligente, ¿no? De Ricardo y Nacho. Bueno, ya termino. Perdonad porque me alargué tanto, pero... Yo soy de antes de la guerra y mi padre se negó a coger un fusil y a matar a uno. Y entonces se alistó como guardia de gas. Pero después, al final de la guerra, sí estuvo represaliado. Sí estuvo represaliado. Y yo, después de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, los chicos y chicas de toda Europa se movieron en un movimiento pacifista que se llamaba Fascismo. Y así estuvo muchos años los militantes de Paz Christi haciendo campañas, una cosa muy bonita. Después se metió la política y ya se fue. Pepe estuvo bastante vinculado. Estuvo en la comunidad de la Paz Christi, hubo bastantes colectivos de digamos, cristianos de base que trabajaron frente al servicio militar obligatorio y contra la guerra. Es interesante, yo creo que has dado unos datos que llaman la atención. Cuando decías, hablabas del 74 o 75% de la población que estará respaldando ese movimiento de respuesta, ¿no?, antimilitarista y de opción, apoyando esa opción de conciencia. Y yo me pregunto, ¿dónde está hoy ese 74%? Porque ese discurso único parece que ha acabado de una manera completamente distinta en nuestra sociedad, ¿no? Hay algo que, o sea, a mí se me ponen los pelos como escapes cuando me acuerdo. Nosotros sacábamos un comunicado con papel de calco, con la máquina de escribir. O sea, conforme estábamos terminando las conclusiones, había un compañero que se metía un cuartito y escribía con un autocopiativo y en el último párrafo llegaba a las faltas y salíamos con una bici, lo repartíamos en los medios
Y al día siguiente había siempre fotógrafos y redactores que sabían que iban a llegar palos como panes y venían a cubrir la acción o la movilización que teníamos prevista, ¿no? Y muchas veces acababan con los euros, no porque nosotros hiciéramos nada, sino porque en aquellos años era difícil que no recibieras algún mandoble, ¿no? Entonces, la prensa estaba a la escucha, la ciudadanía sabía cuáles eran nuestras reivindicaciones y estaba cercana. Había profesores de universidad que firmaban cartas de apoyo, había directores de cine o pintores, filósofos que nos acogían la víspera de nuestra acción de presentación de sumisión y se presentaban como autoinculpados. Había alcaldes y alcaldesas que se declaraban insumisos a las levas, a apuntar los nombres de los chavales para el alistamiento, que algunos tuvieron también condenas firmes, no pequeñas. Vamos a abrir el coloquio, que todo el que quiera, pero entonces tengo este micrófono para que todos oigan mejor utilizar el micrófono. Ya hay alguien por aquí que nos daría el micrófono, ¿verdad? Sí procuramos hacer intervenciones breves y así también un poco breves porque nos hemos comido ya mucho tiempo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tu explicación tan extensa de lo que fue el movimiento de insumisos. Y yo iba un poco en la línea que comentabas, Alberto. En el tiempo actual, bueno, todo lo que hicisteis, que como madre también viví algo de eso, todo lo que hicisteis tuvo un objetivo muy concreto, en un tiempo muy concreto y en un espacio muy concreto. Ahora el espacio es inmenso, el objetivo es difuso y la gente ¿dónde está? Esa es la cuestión, porque efectivamente la guerra es el gran negocio y ahora nos ha llamado poderosamente la atención la guerra en Ucrania, porque la tenemos a las puertas de nuestro continente, pero la guerra está en todo el mundo, de manera permanente. ¿Y qué pasa? Nos hacen la guerra, ¿y qué podemos hacer contra la guerra? A ver, a mí me parece un tema complicadísimo y desde luego desde nuestra pequeñez, por lo menos la mía, inabarcable. Perdona un momento, que si me vale contestar una pregunta, como yo no puedo recoger los más imperfectos, si os parece, alguien más por aquí, pero ya quiere... A ver, yo también, bueno, yo personalmente he estado en muchos movimientos sociales toda mi vida trabajando con el tema de la paz. Somos conscientes de lo que hay. Mi hijo personalmente ha sido insumiso, está en la cárcel, vive en la cárcel, pero yo, tal como estoy en ese momento viendo concretamente la guerra de Ucrania, que la hemos visto tan de cerca, el acoso que ha tenido de los rusos, yo me pregunto a mí misma, yo estoy a favor de dejarme que me coman el perro, o sea, que me maten, que me coman tierra, o me tengo que defender. Es que eso es para mí en este momento la punta, que digo, toda la vida he sido pacifista y tal, sí, pero por lo visto de teoría, en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en la práctica? ¿Apoyamos o no apoyamos? Aquí va a ser Sí. Bueno, muy brevemente a la primera pregunta de Carmen, gracias por la pregunta. La verdad es que es una de las cosas más interesantes para evaluar hoy, ¿no? Y ahora que con estas cosas tan desbordantes y tan duras, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestra pequeñez, ¿no? O individualmente y comunitariamente. Mi planteamiento, porque lo he vivido en mi piel, quiero decir, el ejército post-franquista no era mojo de pavo, todo el mundo teníamos en casa de la madre, de la abuela, de tal, la foto de la jura de bandera y tal, y lo que era de hombres era ir al ejército. En mi familia siempre hubo un escándalo grande y mis padres me decían que no me metieran líos, que a dónde iba, que me iba a acabar preso, pero por
iba a ser un estigma, que iba a tener problemas para trabajar. En el libro de fin de carrera de mis compañeros, yo estudié periodismo y en el libro de fin de carrera todo el mundo, los chicos, ponía servicio militar obligatorio pendiente, servicio militar obligatorio cumplido y tal. Era algo que estaba en medio de la vida en aquel momento, omnipresente. Y nosotros, pues con con el desparpajo y la desvergüenza de la juventud y con muchas más amigos y amigas, pensábamos que podíamos decir no y hacer frente, y que lo que creíamos que la guerra y su preparación valía la pena jugarse la cárcel, ¿no? Y entonces, y creo que aquello tuvo un reflejo social y una evolución. Nos encontramos ahora con un ejército profesional muy opaco, que lamentablemente al final es un sumidero de pobres, porque la gente con capacidad adquisitiva generalmente no acaba poniéndose un uniforme en los ejércitos profesionales. Es una tumba de derechos civiles. Es muy difícil que un soldado que tiene un accidente manejando un explosivo tenga después una buena defensa, y además suele ser ideológicamente se extreman mucho a la derecha. Generalmente los cuerpos policiales y militares tienden a extremarse mucho a la derecha ideológicamente y a tener pensamientos poco respetuosos con los derechos civiles, generalmente, si no hay una vigilancia grande. Entonces, desde mi punto de vista, sí que se puede decir no, y me parece que lo único que tenemos son nuestras manos y nuestro pensamiento y nuestra libertad para ser palanca para parar la máquina, por grande que sea la máquina, y que una china muy pequeñita para un engranaje muy grande. Poniendo ejemplos, hay por ejemplo un colectivo que se llama No a la Banca Armada, y hay gente que presta su acción, su portavoz, al ser accionista de un banco, presta su asiento en la junta de accionistas para que compañeros y compañeras puedan tomar la palabra en la junta de accionistas. Y se va y se habla frente a bancos como el BBVA o el Santander, otros bancos que tienen fondos de inversión en programas de armas altamente ofensivas, que está constatado, y se va y se denuncia. Está en la campaña todos los años de objeción fiscal, donde puedes expresarte como ciudadana desde el punto de vista de que el porcentaje de los impuestos que vaya para el ejército, para los securitario, para las guerras, pues que no se destine a tal efecto. Hay un montón de colectivos en pueblos y barrios donde se reflexiona frente a las guerras, y me parece tan importante el tema de la reflexión sobre las guerras como el hecho de pensar en alternativas de defensa. Y ahí lo hilo con la segunda pregunta. Evidentemente es muy fácil desde la distancia decirle a una persona que se ve desbordada, que se ve atacada, que no se defienda. O sea, eso por muy antiministerista que seas, está claro que la persona que se ve sobrepasada y que se le ataca con toda la fuerza va a hacer lo que buenamente pueda. Unos desertarán, otros se someterán, otros se escaparán y otro tomará las armas. Está claro, o sea, no puedes decirle a una persona que se ve sobrepasada y que se ve atacada. Es muy fácil desde la distancia ponernos como desde una superioridad intelectual a decirle lo que tiene que hacer. Bastante tiene con lo que David tiene encima, pero a la vez está muy claro, y en el contexto de la guerra de Ucrania, que no se ha hecho todo lo que se podía hacer para evitar esta guerra. Quiero decir, esta guerra se podría haber terminado con diplomacia. Las últimas guerras, durante los últimos 30 años, nos enseñan que ninguna guerra acaba se no gana nadie. Pierden todos, solo ganan los fondos de inversión. Los mismos fondos de inversión, Vanguard, JP Morgan, los mismos fondos de inversión que tienen las grandes telecos como Google, Facebook, Amazon, los mismos fondos de inversión que tienen, los intereses en las grandes empresas, son los mismos que están participando tanto en la guerra como ya olfateando el negocio de la reconstrucción. Ucrania está endeudada
potencia nuclear como Rusia no se puede permitir el lujo de perder una guerra. Ellos tienen que escenificar una victoria. Ucrania ha perdido desde el minuto 1, porque Rusia va a escenificar siempre una victoria. Y el bloque occidental, donde estamos empotrados con la OTAN, acabará montándonos una milonga de que en un momento dado hay que dar un punto de cierre y que hay que ceder no sé qué. Las guerras son una gran mentira para que ganen grandes fondos de inversión. Revisad un poco dónde tenéis las inversiones en los bancos. Cuando habéis compuesto director o directora del banco, que os diga si estáis con, yo qué sé, con BlackRock o con Vanguard, con JP Morgan, estáis financiando la guerra de Ucrania, otras 49 guerras y la reconstrucción, ¿no? La guerra es un gran negocio donde solo pierden las personas pobres y los nadie, ¿no? Que hemos empezado con el de los nadie al principio. Tenemos que tener muy claro eso. Nunca verás a un antimilitarista que hay que estar muy despistado diciendo a una persona cuando tiene encima la ofensiva que no se defienda, pero que no nos comparen la guerra de Ucrania, por ejemplo, con la guerra civil del Estado español, donde se estaba en ese momento frente a una democracia legítima, todo el fascismo de Europa estaba haciendo los experimentos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Eso es un contexto súper distinto. La guerra de Ucrania, lo que se está librando es la nueva frontera del capital, que Europa se desconecte de Eurasia y que tenga un cuarto de hora más que el mundo, sobre todo anglosajón, de patrón, pues el predominio del patrón dólar, en el mercado de los hidrocarburos y tal, ¿no? Se están jugando cosas que nos sobrepasan y solo los fondos de inversión ganan. Todos los demás perdemos, sobre todo las personas de Ucrania. Usted nos ha dado una visión distinta de la realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, ustedes que nos dan las 9 que antes de la hora, pero no quiero terminar sin dejar que alguien más pueda coger la palabra. Una persona o dos que quieran decir algo y terminamos muy rápido. No sé, ¿ves? Una, dos personas y... Creo que se ha hablado mucho del pasado y yo creo que ha hecho una presentación en la que los niveles ha sido como una empoderación de los insumisos. En su momento, por supuesto, como su valor. Pero los insumisos en toda la guerra del Estado español, como usted dice, que yo no España, los insumisos ¿dónde estaban cuando la ETA estaba asesinando a ciudadanos normales, a políticos, a guardia civil, a policías? ¿Dónde estaban los insumisos? Sí. Bueno, no quiero hablar porque ya hemos hablado demasiado, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo en que de aquí deberíamos tener una actitud de conmigo que no contigo, no a la guerra. Es decir, con toda claridad, con una cultura de la paz. Porque lo que está claro es que con armas, la solución que parece que se está dando es el envío cada vez más y mayor de armas a la OTAN, en concreto en la parte nuestra occidental que nos toca. Pero por ese camino no vamos a ningún lado. Entonces tiene que ser una cultura de la paz, pero una cultura de la paz activa. Entonces a mí me parece, yo me pregunto, durante todo este año, ¿dónde están los colectivos sociales, sindicales, políticos? ¿Dónde están las comunidades cristianas para salir a la calle y presionar a todos? Es simplemente con este lema: conmigo no contéis, no a la guerra, por favor, por una cultura de la paz. Gracias. Bien, un minuto, ¿eh? Vale, bueno, respecto a la primera pregunta, agradezco mucho la cuestión, lógicamente es algo muy palpitante y que sigue doliendo y seguirá doliendo todo lo que fueron pues 50 años de violencia abierta con un montón de personas asesinadas y que eso evidentemente nosotros lo hemos vivido ahí. Yo participo de hecho dentro del contexto del Foro Social en diálogos de memoria donde nos sentamos personas que han tenido escolta, gente que ha
ha sido torturada, gente que ha vivido violencias, múltiples violencias, y hemos estado más de un año trabajando precisamente esos aspectos. En aquellos años, ¿dónde estaban los insumisos? Pues estábamos en nuestro sitio, creando cultura de paz, creando alternativas de defensa. De hecho, te puedo decir que yo me sentaba con compañeros insumisos que venían de culturas donde se utilizaba, se admitía el recurso a la violencia, y que estaban conmigo recibiendo palos, sentados y sabiendo que luego se iban a estar en la cárcel, y están aprendiendo otra manera de relacionarse entendiendo que la cultura de cosificar al otro no tenía ningún sentido. O sea, estábamos de alguna manera desconstruyendo una cultura de violencia y generando una cultura nueva. Y ahí estaban compañeros y compañeras nuestros que venían de otras culturas políticas. Y yo te puedo decir, porque yo lo he vivido en primera persona, que ahí hay una transformación personal y colectiva, y que de hecho en parte de esa transformación personal y colectiva promueve que estemos en otro escenario ahora mismo. Respecto a la otra cuestión, Cultura de paz. el tema de la cultura de paz, desde luego. No a la guerra, me refiero a la guerra. Claro, no me da tiempo a extenderme más, pero te puedo decir que aunque seamos pocas, hay colectivos en Pamplona, por ejemplo, que se dedican a leer como una manera, por ejemplo, de generar una cultura alternativa. Se llaman Palabras contra la Guerra, y se reúnen periódicamente y leen textos frente a la guerra y su preparación, y por una nueva cultura de paz. Hay colectivos antimilitaristas que siguen activados y que hemos ido haciendo movilizaciones de respuesta en los que teníamos lemas, por ejemplo, como ni Putin ni OTAN y sumisión a las guerras, en el sentido de que al final, efectivamente, esta guerra y otras son una espiral inacabable. O sea, es insaciable el complejo militar industrial. Siempre va a hacer falta más balas, y las balas van a ir a los nadie. Entonces, yo sí que creo que hay espacios. Para mí esto es un espacio de construcción, de diálogo, de palabra y de reflexionar sobre alternativas a la violencia. Y luego otra cosa que me parece que es muy importante, por difícil que nos parezca, yo creo que tenemos un imperativo ético, personal y colectivo para construir en el futuro ministerios de defensa alternativa. Quiero decir, ¿por qué la defensa siempre tiene que pasar por armas? Por ejemplo, el contingente nuclear que hay ahora mismo puede destruir todas las ciudades de más de 100.000 habitantes del planeta, las pueden arrasar, las ojivas nucleares que hay ahora mismo, ¿no? O sea, quedaría la humanidad absolutamente arrasada. La mitad de la humanidad desaparecería del planeta. Eso, después de haber reducido muchísimo el arsenal. En el START 3 que acaba de romper ahora mismo Putin, implica que vuelve a haber más ojivas nucleares ahora mismo que puedan acabar en posesión de Irán y otros países que hasta ahora no tenían oficialmente ojivas nucleares. Tenemos que parar esa irracionalidad. Y yo sí que creo que dentro de un tiempo, en todas las escalas administrativas, en los pueblos, en las comunidades autónomas, en los estados, llámese España o llámese el pueblo que sea, yo creo que tenemos la obligación ética y moral de otras alternativas de defensa, que no tienen que pasar por armas altamente ofensivas, de hecho tenemos por armas nucleares. Por poner un ejemplo ya y termino, para que os hagáis una idea del absurdo, Greenpeace acaba de denunciar ahora mismo el vínculo inextricable que hay entre las nucleares de la República Francesa y Rusia. Es decir, no pueden funcionar las 26. Si os veis, este verano solo quedan 26 de las 60 por la sequía, porque el planeta Tierra está asfixiado y las centrales nucleares necesitan agua para refrigerar las altas temperaturas. Y las centrales nucleares se enriquece también material nuclear que se utiliza en las armas nucleares, pero además se recicla el 24% del uranio que procede del desmantelamiento de los años en los
queda fuera el uranio, porque lo necesita el consumo que tenemos nosotros y nuestras industrias y nuestros hogares, que constantemente necesitamos un mix energético que mete lo nuclear. O sea, ¿cómo podemos desarmar este mundo tan loco? Pues entre otras cosas, afirmando con rotundidad que que nadie gana una guerra, que pierde todo el mundo, que solo ganan grandes fortunas que están luchando por el becerro de oro del dinero, ¿no? Entonces, la sociedad civil tenemos que escaparnos de esa lógica perversa, ver dónde tenemos nuestros dineros, que ese banco no destine ni un duro a armamento, y luego vuelvo a pensar en que tenemos el imperativo personal y colectivo de crear alternativas de defensa no violentas. Pues yo creo que este es un buen final, ¿no? O sea, ciertamente todo apunta a que tenemos que renovar esa apuesta por la paz. Ese no a la guerra que acabas de decirnos, ¿no? Pues firme, y que sea tal vez la conclusión que nos puede llevar este espacio que nos presenta a través de diálogo. Ese cambio de cultura que nos lleve a hacer la guerra como lo es, como alguien que siempre se pierde y no ganan las multinacionales, las conversiones, los proveedores de armas. Damos gracias, Hassim. Que dará